hemos decidido pasar el resto de nuestras vidas a su lado. Incondicional, no tiene final, un amor eterno llegaste del cielo. Quiero abrazarte, voy a amarte y tú también de ti quiero entregarte mi corazón. Déjame decirte que eres lo más bello de mi vida, eres conocer. Incondicional, no tiene final, un amor eterno llegaste del cielo. Quiero abrazarte, voy a amarte y tú también de ti quiero entregarte mi corazón. Déjame decirte que eres lo más bello de mi vida, eres conocer. Incondicional, no tiene final, un amor eterno llegaste del cielo. Yeah, yeah, yeah. Iniciamos con la plática de matrimonios dando la bienvenida a nuestro invitado especial. Bienvenido, Juan Medina, qué gusto estarle saludando. Gracias, Giselle, buenas tardes aquí. Gracias por la invitación. Un placer, y hoy estaremos conversando directamente a los varones, a los cabeza de hogar. Sí, esta tarde vamos a ver una historia que viene en la Biblia, pero es un gran ejemplo para nosotros, porque la Biblia en todos los ejemplos que nos da es para que nosotros aprendamos y no se repitan los errores, no se repitan los pecados. Y de esta manera vamos a iniciar con una familia. Vamos a hablar del rey David. Yo admiro a este hombre, pero así como la Biblia nos dice todas las hazañas, todas las cosas buenas, también nos cuenta los errores que cometieron. Y en esta tarde vamos a tratar el tema de la familia. Ya no es el reino, ya no es el templo, hoy vamos a hablar de la familia. ¿Qué pasó con la familia de David? Todos nosotros como padres tenemos que estar muy atentos y ser conscientes de que cuando tenemos una familia, nuestros hijos van a equivocarse. Y cuando nuestros hijos se equivocan, tenemos que llamarles la atención, tenemos que hablar con ellos y que cambien su actitud, que cambien su comportamiento. Y a veces como padres, ahora en la época moderna, también pasa que dejamos pasar de largo los errores, los problemas y las situaciones que enfrentan nuestros hijos, porque queremos que ellos aprendan de sus errores. Pero hay errores que marcan para toda la vida, que transforman una vida que va para bien, que va flechada hacia lo bueno, a lo correcto, al éxito, y con un error se puede truncar y quedar hasta ahí. Entonces, no es la idea de todos los padres. Todos los padres tenemos esa idea de que lleguen a lo máximo nuestros hijos, a que se preparen, que sean exitosos, que tengan lo mejor, y esa es la parte que tenemos que buscar siempre. Y cuando se trata de poner disciplina, nosotros tenemos que ahí primera situación que se le presentó a David con sus hijos ya grandes, los padres tenemos que estar dispuestos a tener disciplina con nuestros hijos. Y David cometió un error. Yo creo que estaba tan ocupado con el reino, estaba tan ocupado con las guerras, estaba tan ocupado con las mujeres que tenía por esposas, que desatendió a sus hijos. Y se le presenta una situación. Uno de sus hijos se enamora de una media hermana y este joven la viola, hace unas artimañas, dice la Biblia, nos cuenta, y llega el momento en que abusa de ella. La hermana, se acerca a su hermano de mamá y papá y le dice, ¿sabe lo que pasó? El hermano se molesta mucho, va y le dicen a su padre, pero David no hizo nada. No hizo nada. Dice la Biblia que solo se molestó mucho. Ahora, ¿por qué David tomaría esa decisión? Es muy importante que nosotros, cuando una situación de este tipo, porque era una situación muy grave, no era que me rasguñó, que me dijo, cosas así simples, sino que era algo muy serio, muy grave. ¿Cuál era la responsabilidad de este hombre, que era el que impartía la justicia en ese país, en ese tiempo, en Israel? ¿Qué tenía que hacer? La Biblia dice que el que violaba a una mujer o se casaba con ella o tenía pena de muerte. Pues uno de esos dos tenía que tomar. Pero dice la Biblia que cuando este joven, Amón,
rechazó a su hermana, ya no quiso casarse con ella, ya no quiso vivir con ella, ya no quiso saber de ella. Entonces, esto ameritaba el castigo para este joven, la muerte, porque ese era el castigo que había en la ley. Y David dice que la Biblia que no hizo nada. Entonces su hermano de Tamar, la joven perjudicada, se molestó mucho porque su papá no hizo nada. Porque la ley decía, y ellos vivían conforme a la ley, pero la decisión que David tomó es dejar las cosas así, no pasa nada, porque él amaba a sus hijos. Pero cuando nosotros amamos a nuestros hijos, tenemos que llamarlos a cuentas. ¿Qué sucedió? Como la situación se quedó así, Absalón, que era el mayor, hermano de Tamar, urde que tiene que hacer una fiesta, hace una fiesta, pero ahí el plan era para matar a Amón, el que había violado a su hermana. Y sucede así, lo mata y Absalón tiene que huir, se va a la casa de su abuelo por 3 años, a otras tierras, y él está, David, destrozado por la muerte del hijo, pero también porque su hijo estaba en otra ciudad. Ahora, nosotros como padres en esta situación, ¿cómo enfrentamos a nuestros hijos? Pues hoy tengo que hablar con mi hijo y decirle lo que está haciendo mal. Pero cuando yo tuve la oportunidad o que debía haber hecho, corregir a mi otro hijo para que no se equivocara, para que enmendara su error, no lo hice. Entonces, ¿cómo puedo decirle ahora a este hijo que hizo un pecado igual de mal, que está haciendo las cosas mal? Solamente lo que dice la Biblia, que David duró 3 años sin verlo y después estaba sufriendo por él porque estaba lejos en esos 3 años, y de alguna manera pues se le dicen, ¿sabe qué? Ven, tu padre está triste porque tú no estás, y llega a Absalón a la ciudad de Jerusalén, pero dice que David no lo quiere ver. No entendemos ese amor, pero también ese decir, lo extraño y quisiera que mi hijo esté aquí, pero no lo quiero ver. Entonces, de esta manera, ahorita vamos a darle el desenlace a todo esto para que usted entienda la historia de que hasta dónde podemos equivocarnos como padres cuando le permitimos a nuestros hijos que hagan lo que ellos quieren, y nosotros no somos lo suficientemente capaces para llamarles la atención, para frenarlos, para dirigir su camino hacia lo bueno y no a lo equivocado. Entonces dice que llega este hombre a Jerusalén y no lo quiere ver. Ahora, vamos viendo, porque muchos padres, madres también, son muy consentidoras con un hijo, pero con los otros no. Lo creen un héroe y a los otros hijos les dicen, tú no eres así, tú no sirves, tú no eres mi preferido. Y caemos creando un conflicto en la familia, porque aparentemente los otros hijos tal vez no dicen nada, pero nosotros como padres no hemos enseñado a nuestros hijos pues nosotros como padres también nos equivocamos. El que haga lo que quiera, permítele lo que sea, que viva, que disfruten la juventud, y en ese disfrute de la juventud caen en los errores, caen en las drogas, caen en embarazos no deseados, caen en tantos problemas, tantas situaciones. ¿Por qué? Porque yo como padre no estoy enfrentando a mis hijos o llevándolos a enfrentarse a sus pecados, a sus errores. Pero ¿qué sucede con los padres? Yo puedo ser un hombre de Dios. David era un hombre de Dios, amaba a Dios. Y dice la Biblia que fue un hombre que anduvo conforme al corazón de Dios. Pero él estaba equivocado como padre. Amaba a Dios y guardaba los mandamientos de Dios, pero no estaba haciendo lo correcto con su familia. Y hay muchas familias que de cristianos y católicos y de muchas religiones que estamos haciendo equivocadamente el trabajo con nuestros hijos. Les permitimos, somos permisivos. ¿Por qué? Porque queremos que ellos enfrenten la vida a su manera.
Pero si sabemos que enfrentar la vida a nuestra manera trae consigo muchos errores, muchos sufrimiento, ¿por qué voy a permitir, si yo amo a mi hijo, dejarlo que sufra? Vemos también a hombres tan exitosos, que son exitosos en su trabajo, son exitosos en las habilidades que ellos desarrollan, y sus hijos no quieren estudiar, sus hijos no quieren trabajar, sus hijos nada más extienden la mano y dicen quiero, necesito, dame dinero, porque no se les está enseñando a valorar el trabajo que los padres están haciendo. Por eso que está mencionando, porque estamos siendo permisivos y no estamos dejando que ellos valoren las cosas que tenemos en casa. Sí, y aparte, Giselle, les damos todo. ¿Por qué? Porque pensamos que de esa manera nuestro hijo va a cambiar. Y no es así. David era un rey y seguramente sus hijos tenían todo lo que era de moda en la época que estaban viviendo, las comodidades, todo. Entonces estaba equivocado. ¿Por qué? Porque él estaba tal vez muy ocupado en lo que era el reino, en lo que eran las guerras, porque fue un hombre, un guerrero, este hombre. En juzgar al mismo pueblo, porque él era el juez, venían con él a preguntarle cómo solucionar los problemas. Eso, fíjense cuántas personas nos dedicamos a ayudar a los demás y estamos solucionando los problemas de los demás y de repente se nos olvida nuestra propia casa, es verdad. Sí, y entonces vamos a continuar con la historia donde Absalón, está en Jerusalén, cuando él ve que su padre no lo recibe, que él hizo, Absalón, el hijo, lo que él debió haber hecho como padre, hacer que se aplicara la ley y que su hijo Amón fuera ejecutado por el pecado que había cometido. Pero Absalón, en el corazón de Absalón se fue creando mucho rencor, mucho coraje hacia él. Y empieza dice que se puso en las entradas de la ciudad y venía mucha gente a pedir consejo o a hablar con David. Y él le dijo, no vayas, no te va a dar consejo, él no va a hacer nada. Y empezó a crear un problema para David. Wow. ¿Por qué? Porque permitimos como padres que nuestros hijos hagan lo que ellos quieran, o porque la falta de atención o perdón para nuestros hijos cuando se equivocan también causa muchas heridas, mucho rencor, mucho coraje hacia nosotros porque les hemos permitido. ¿Cuántos hijos hay, Giselle? Y hemos escuchado, ¿por qué mi papá me dejó hacer esto? Lo dicen ahora de grandes, de adultos o de cierta edad. ¿Por qué mi papá no me dijo que esto estaba mal? ¿Por qué? Porque los padres en su momento no quisieron enfrentar a los hijos y decirles, esto está mal y hagan lo que hagan, no lo vas a hacer. Mi mamá nunca quiso hablar de esos temas conmigo, ¿verdad? ¿Cuántas veces a mí me ha tocado, pues, tratar de aproximarme a las personas mayores para preguntarles cosas y le sacan la vuelta a esas cosas, sacan otros temas porque les da vergüenza, porque no están preparados, porque no saben cómo llevarlos y decimos, oye, pues si me estoy acercando a una persona de confianza, me estoy acercando a mamá, a mi tía, a mi abuela, que confíe en ellos y sé que me van a dar un consejo sabio y ellas no quieren darlo, ellas le están sacando la vuelta, pues entonces, ¿qué hago, no? Entonces, a veces eso también pasa en casa, que mamá, fíjate que me gusta alguien y no andes con esas cosas y que no sé qué, en vez de escucharlo y decirle, pero ¿por qué, mi amor? ¿Tú crees que estás en edad? ¿Tú crees que es correcto? Ten mucho cuidado, fíjate, tratamos de sacar la vuelta con que no, esas cosas no están bien, no están correctas, ya estás bien chiquita, todavía no estás grande y tratamos de ponernos como que algo en nuestros ojos y decir no veo, todo está bien, todo está correcto, en vez de enfrentar lo que está ocurriendo. Así es. Y así mismo David, Giselle, hizo esto. Ahora, cuando su hijo dice todo eso, él se quiere proclamar rey, porque ve que su padre no está cumpliendo con las funciones. O sea, dice, ¿cómo mi padre, que es el rey que Dios puso ahí, no está haciendo lo correcto? Porque él tenía en su corazón mucho enojo, primero, porque su padre no había hecho justicia por lo que hizo su hermano. Él tuvo que hacerla por su propia mano. Segundo, David no lo perdonaba por algo que él debió haber hecho como padre, mandar castigar a su hijo Amón, y él lo tuvo que hacer con su propia mano. Entonces son dos cosas que marcaron la vida de este hombre. Y dice, bueno,
yo me levanto, pues yo quiero ser rey, porque él era el primer hijo de David y él le correspondía ser rey. Entonces, en ese momento empieza otro problema para David. Al punto de que David tuvo que abandonar la ciudad de Jerusalén siendo rey. Wow. Permitió. Y la imagen que estaba dando este hombre, un rey poderoso, que ganaba a todos los pueblos, las ciudades que estaban alrededor de Israel, él las conquistó, todos los territorios de Israel los conquistó, pero ante su familia era un débil. Era un débil, ¿por qué? Porque estaba permitiendo que sus hijos lo controlaran, que sus hijos lo manejaran. Y este joven aprovechó esa parte y con gente que no estaba muy de acuerdo porque el pecado que había cometido su hermano los había llevado que David no había hecho justicia y lo estaban tachando como un mal rey. Ahora, ¿por qué David hacía esto? Tal vez traía algo del pecado que él había cometido con Betsabé anteriormente. Algo había quedado en su corazón, porque dice, la ley judía decía, el hombre que tenga una relación con una mujer casada, pena de muerte. Pero David tuvo esa y aparte mandó asesinar al esposo de Betsabé. Eran 2 razones por las que él tenía pena de muerte, aún siendo el rey. Y también como Betsabé, que decía, ¿cómo le puedo decir a mi hijo Ajá. si yo cometí el mismo error, ¿no? Así es. Wow. Y es cuando nosotros a veces nos enfrentamos a nuestros padres y dice, pues tú cometiste el mismo error, Sí. ¿por qué no voy a cometerlo yo? Le tratamos de justificarnos de esa manera. O los hijos que también Los echan hijos, en cara a así los es. padres que le dicen, si tú eras peor, papá, tú me contaste que andabas aquí, andabas allá, hacías esto, hacías lo otro. Pero el papá le da la autoridad al hijo de ponerse en esa postura cuando debe decirle, a ver, pero ya no soy, tú eres mi hijo, yo te estoy corrigiendo para que no cometas los mismos errores, no quedarse chiquitito y decir, sí es cierto, ya no voy a decir nada, porque ahí le está cediendo la autoridad a su propio hijo. A su propio hijo, así es. ¿Y qué sucede? Absalón muere cuando hay un enfrentamiento con el ejército de David y muere. Sufre David otra vez la muerte de su segundo hijo y el tercero. Nosotros como padres tenemos que refrendar el corazón de nuestros hijos, decirles, esto es pecado. Él debió acercarse a su hijo Absalón, que quería ser rey, y decirle, hijo, perdóname, me equivoqué, yo hice las cosas mal, yo te perdono porque tú hiciste lo correcto, lo que debía haber hecho yo, y hablar con él, pero David no lo hizo así. Bueno, pues ahí viene otra situación. Otro hijo, Adonías, se levanta y dice, yo voy a ser rey ahora. Porque mi hermano no lo logró, yo lo voy a hacer. Y esta situación que se le vino a David, y Adonías reunió a la gente y se proclamó rey. Dijo, yo soy el rey ahora de Jerusalén, de Israel, en Jerusalén. Y este hombre también enfrentó la misma situación, la muerte. 3 hijos muertos del rey David. A veces nosotros podemos medir el éxito de nuestra vida. Tengo una casa muy bien, tengo carros, tengo dinero en la cuenta, pero el éxito de tus hijos, ¿dónde está como padre, como familia, como mamá y papá? Y yo hablo ahorita de un rey, pero también esto va incluidas las reinas que están en la casa, las mamás. ¿Qué están haciendo las mamás con los hijos? Porque hay muchas mujeres que están solas y a ellas les toca ese papel, hablar con sus hijos, frenarles todo lo que estén haciendo incorrecto. No los dejen crecer a su voluntad, sino que sea a la enseñanza que usted recibió y en base a la experiencia que es su vida, usted hábleles siempre. Claro, hay mamás que a lo mejor están presentando una situación muy dura de soltería, son mamás solteras y dicen, yo ya sufrí mucho con el papá de mi hijo, pues mi hijo va a crecer sin papá, entonces voy a tratar de hacer la vida más fácil y no regañes a mi hijo y mamá déjalo, está chiquito, que él haga lo que quiera, mi rey, mi príncipe, ahí está jugando y realmente está creando a un ser humano que no va a tener ni escrúpulos ni respeto, no hay respeto para los abuelos, no hay respeto para la mamá, porque le dicen, déjalo, porque él va a sacarme de este lugar, porque él va a trabajar después y me va a cuidar, porque hay muchas mamás que tratan a los hijos varones
como príncipes, pero a sus hijas las tratan como las siervas de la casa, porque dicen, mi hijo me va a sacar de donde estoy ahorita, mi hijo me va a mantener, mi hijo eso, cuando eso creo yo que es una situación muy dura y no es correcta por el hecho que es egoísta pensar que estoy criando a un hijo para que me mantenga en vez de que él sea pleno y feliz con la mujer que él elija. Y es muy injusto pensar que mi hijo varón o que mi hija mujer es más valioso que todos los demás, porque ahí es donde empieza el verdadero conflicto. Hay otra parte en la Biblia también donde el hermano menor era el consentido de papá y los hermanos mayores lo odiaban tanto que lo vendieron, lo hicieron pasar por muerto durante años, porque lo odiaban, porque decían, odio a mi hermano, él se cree mucho porque mi papá lo ama más que a todos nosotros. Y ahí están los primos también, tú no eres como tu prima, y al ratito la prima anda enojada con la otra porque está tan enfadada de estar escuchando esas frases que lastiman el corazón, en vez de enfrentarlo, ¿no? Sí, así es, y muchas veces nosotros, Giselle, pensamos eso cuando ya tenemos hijos. Ustedes que no lo tienen todavía no, pero yo analizando esto digo, tengo que pensar, programar mi cabeza, mi mente, en que mis hijos no serán responsables de mi vida. Yo tengo que prepararme desde ahorita para cuando llegue a mi vejez. Tal vez si vayan y me visiten, tal vez si vayan y me den algo, pero que no toda la carga de lo que yo necesite o de lo que yo, la atención y todo eso, sea de ellos. Porque ellos van a tener su familia. Qué padre es cuando un hijo cuida a su padre, a su madre, las hijas, que son responsables, que en lo poquito, en lo mucho que ellos pueden, son responsables, pero los educaron. Y si yo dejo a mi hijo que haga lo que le dé la gana, téngalo por seguro que es muy probable que no sea responsable de mí. Me vaya y me deje en un lugar, en un asilo, encerrado, y ya no vuelva a verme. ¿Por qué? Porque no le estoy dando las bases, no le estoy dando el amor, el cariño, el respeto, porque él tiene que, todo cuando nosotros nos ponen un freno para no seguir haciendo lo que nosotros es nuestra santa voluntad, entonces ahí nos damos cuenta de que hay una persona después que nos ama, que esta persona, mi padre o mi madre me dijo, no hagas esto porque esto es malo, porque te vas a equivocar, porque vas a sufrir. Y cuando yo hice caso a uno solo de esos consejos, me doy cuenta que ella me ama o él me amaba. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar atentos a esa parte. Es que yo quiero que mi hijo haga lo que quiera, no es lo correcto. Estamos equivocados. Es una educación equivocada. Veámoslo, muy, muy, muy sencillo, Giselle. Nuestro vecino del norte así vive. ¿Y qué es lo que está cosechando hoy? Antes la educación era muy estricta conforme a los valores. Pero David, mire, al final, Giselle, ¿cuánto tiempo nos queda, Giselle? 5 minutos. Bueno, a David al final de su vida, dice, Salomón va a ser el rey. Él dijo, él va a ser el rey. Debió tener muy buen comportamiento. Debió tener, ver en él algo especial, el Señor, para que le dijera, este será tu sucesor. No fueron, tal vez después de 10 hijos o de 15 hijos que nacieron, había nacido uno que era de un corazón conforme a lo que Dios quería. Debe ser un hombre bueno. ¿Y qué sucedió? David, ya viejo, ya para morir, lo llama y le dice, y quiero leer algo textual aquí. Dice, le dijo para Salomón que temiera a Dios y obedeciera su palabra. Ahora, yo le dije hace ratito, si yo soy un santo, una persona que no le hago mal a nadie, que yo conforme a la palabra de Dios actúo, pero no pongo freno a mis hijos, no les pongo disciplina, no los llamo la atención, estoy pecando de una manera. Yo hago las cosas bien, pero mis hijos los estoy dejando que se vayan a perdición, a pecado, a todo lo malo. Entonces, ¿cuál es mi mérito? ¿Cuál será el fin de mi vida? Porque cuando una persona vive y ve a sus hijos con éxito, con problemas, situaciones, pero que van hacia adelante, que son hijos que aman a sus padres y que los honran de alguna manera, nosotros nos sentimos muy bien, admiramos a esas personas. Pero un padre que hace lo correcto y que no cuida a sus hijos es un padre fracasado.
Estarás con Dios, pero tus hijos ¿dónde van a estar? Es la pregunta. Wow. ¿A dónde irán a dar? Porque la Biblia dice que los que hacen la voluntad de Dios van al cielo, los otros van al infierno. Tal vez en este momento tú estás escuchando y si no eres creyente, dirás, no, pues vamos a ir a todos al mismo lado. No, no es verdad. Las consecuencias que puede vivir en la tierra todavía vivo, más lo que sigue, será muy, muy difícil. Y David le dijo a su hijo Salomón, teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque él se había dado cuenta que él se equivocó con Betsabé, se equivocó con sus hijos, porque Dios nos dice que nosotros somos responsables de nuestros hijos. De todo lo que ellos hagan, nosotros como padres somos responsables. Y de esta manera tenemos que entender que tenemos una responsabilidad de educarlos, de llamarles la atención, de frenarlos y también de apoyarlos y impulsarlos a que tengan éxito, pero no de una manera equivocada. ¿Por qué? Porque este hombre pagó muy caro, 3 hijos asesinados a causa de que él no supo poner gobierno en su familia, porque pudo poner gobierno en un país, pero no en su familia que era más pequeña. Y el ejemplo de él, hasta hoy en día dice la palabra que fue un hombre que anduvo conforme al corazón de Dios. Le pedía perdón a Dios. Usted puede hincarse todos los días, puede orar y gritarle a Dios que lo perdone por los errores que están cometiendo sus hijos. Pero si usted no le llama la atención, le permite a su hijo, dice, hijo, yo te dejo en mi casa, que hagas lo que tú quieras y yo me voy a otro lado, porque no, esta es mi casa y aquí se respetan mis reglas y lo que debes de hacer es lo correcto. Entonces, ¿qué tiene que ser un padre para llegar a este punto? Es difícil la tarea de ser padre. Tenemos que llamar a nuestros hijos y enseñarles la palabra de Dios, lo que Dios manda. Yo le digo a mis hijos, yo no soy perfecto, tengo muchos errores. Por eso busco a Dios, por eso amo a Dios, por eso voy a la iglesia, porque yo me doy cuenta de mi condición. No voy porque sea un santo, voy porque soy una persona que llena de errores. Se equivoca cada rato, Juan. Pero yo le digo a mis hijos, ustedes fíjense en Dios, busquen a Dios. Es el único amigo, el que va a permanecer todos los días de su vida con ustedes. No es papá, no es mamá, no es el amigo, no es lo que está a nuestro alrededor. Busquen a Dios porque Él será el único que estará con ustedes. En Él pueden confiar plenamente. Y si tú haces lo que Dios dice, lo más seguro es que te irá bien. Anoche yo oraba con mi hijo y yo no sabía que iba a dar esta enseñanza hoy. Y mi hijo es un hombre de Dios, porque es un niño pequeño, pero es un hombre de Dios. Y me siento muy bonito en mi corazón. Y anoche se me salieron mis lágrimas cuando me dice, papá, ven, quiero que estés conmigo porque me voy a dormir. Y me dijo, ora por mí, ora. Y cuando yo empecé a orar, yo le dije, Señor, guarda su vida, que sea luz donde quiera que vaya. Y como que el Espíritu Santo me decía, Él es luz. Donde quiera que va, Él no se avergüenza de ser cristiano. Él le dice a la maestra, a la directora, a la de la escuela, que incluso les tienen prohibido hablar de Dios ahí. Él le dice lo que está bien y lo que está mal, lo que es pecado a sus compañeros y por consecuencia vive rechazo. Pero yo le digo, hijo, ellos después te van a recordar siempre, porque tú eres un niño que amas a Dios. Y así como Dios amó a David y le dijo, porque tú andas conforme al corazón de Dios, así tú andas también. Porque Él cuando se duerme, perdóname Señor por mis pecados, nunca se le olvida, eso en su oración, eso va primero para dormir, y perdona mis pecados, y luego le dice, guarda mi corazón, guarda mi vida, y que yo mañana pueda ser ejemplo para mis compañeros. Esa es una cosa muy hermosa, porque yo no tengo que estarle diciendo, Dios puso algo especial en su corazón, somos diferentes todos. Nuestros hijos pueden ser todos diferentes, pero yo amo a mi hija que es diferente, ama a Dios también, lo sé, y él ama de una manera muy, muy especial a Dios también. Vamos a orar para despedir este tiempo, pero que sea una oración muy, muy especial para los padres. Sabemos que la tarea de ser papá no es nada fácil. ¿Por qué? Porque nadie ha escrito por ahí un manual de ser el mejor papá y que todo el mundo lo lea y que todo el mundo le funcione. Todos somos diferentes, lo dice Juan, todos los hijos son diferentes. Pero hay alguien que todos podemos observar, mirar y seguir, porque es el ejemplo del padre
más perfecto que hay, y ese es Dios. Nos hace falta muchísimo, no estoy diciendo sea Dios, no, sea como Dios. Él es tierno, amoroso, justo, pero también Él disciplina a sus hijos. Él permite que las cosas nos ocurran para fortalecernos, para seguir adelante. Y a través de esas lecciones, cuando estamos ahí tirados, llorando en el suelo por nuestras malas decisiones, Él es un Padre amoroso, nos toma de la mano y nos da una nueva oportunidad. Dice la palabra de Dios, si ustedes, que son malos como seres humanos, dan buenos regalos, buenas dádivas a sus hijos, yo, dice Dios, que soy el Padre Celestial, conti más le voy a dar buenas dádivas a ustedes. ¿Qué les parece, papás que nos están escuchando en esta tarde? Si en este momento usted dispone su corazón y le pide ayuda a Dios, le dice, Dios mío, ayúdame a ser un buen padre, porque verdaderamente me he equivocado. A lo mejor su ejemplo de niño, de adolescente o de joven es pésimo, a lo mejor. Y no se siente con la autoridad de decirle a su hijo que no haga una u otra cosa. Pero ¿sabe qué? La tiene. Usted es el papá y tiene que ayudar a sus hijos a que tomen el camino correcto. Oremos por esos padres para que Dios les dé fortaleza, sabiduría para guiar a sus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde nos acercamos a tu presencia. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder entender, Señor, cuál es el plan tuyo. Así como Padre, Señor, como Creador de todas las cosas, te reconocemos, Señor, sobre nuestras vidas y te damos gracias en esta tarde porque sabemos que estás al alcance de nuestras manos. Tu palabra, donde tú nos enseñas cómo ser padres, así como tú nos has amado, como nos has perdonado nuestros errores, nos has llamado y acariciado cuando hemos estado en sufrimiento, en pecado, en tristeza. En cualquier momento podemos sentirte, podemos sentir ese abrazo tuyo. En esta tarde yo te pido en el nombre de Jesús que tú vayas a esos hombres y esas mujeres que necesitan ese abrazo para consolarlos, para darles ese abrazo paternal que tal vez nunca lo tuvieron. Y en esta tarde te pido que les des la sabiduría, el entendimiento para hacer que sus familias vayan por los caminos correctos, conforme a tu palabra, no conforme a entendimiento de hombres, no conforme a entendimiento de sabios, sino de ti, Señor, que viene de lo alto, esa sabiduría que es perfecta, porque dice tu palabra que tal vez piense una persona, no, es que yo no soy un hombre inteligente, no soy una mujer preparada, pero dice tu palabra que de lo vil y despreciado tú usaste para avergonzar a los sabios. Y cuando tu palabra viene al corazón del hombre y de la mujer, cuando tú te revelas en ellos, entonces de esa boca, de esa mente saldrá sabiduría, saldrá algo que hable lo correcto, lo honesto y lo bueno. Te pedimos en el nombre de Jesús por nuestra ciudad, por el estado de Sonora y por todo nuestro país, que te pedimos en el nombre de Jesús que tú tomes control absoluto de los padres y de las familias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos en esta tarde. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, Juan, por este tema que verdaderamente yo estoy muy sorprendida porque ¿cuántas veces es muy fácil juzgar a nuestros padres cuando somos adultos? Cuando se es adolescente o chiquito, pues le rezongamos a los papás porque nos están instruyendo, nos están guiando, pero ya de adulto valoramos cada consejo, valoramos cada decisión que como padres ustedes toman para el beneficio de nuestra propia vida. Entonces, que Dios bendiga a todos los papás, que Dios bendiga a todas las mamás, pero sobre todo que Dios le bendiga a usted, porque todos somos hijos y el estar agradecido con Dios por nuestros padres es algo que tenemos que valorar. No importa cómo fue su papá, le corresponde amarlo, perdonarlo y pedirle a Dios una nueva oportunidad para sus vidas. Que Dios les bendiga, muchas gracias por estarnos escuchando. Esta es la Plática de Matrimonios y aquí estaremos en la próxima emisión.
Gracias por escuchar La Plática para Matrimonios. Te esperamos en la próxima edición.